Estamos felices, estamos de fiesta, han vuelto mis hijos y estoy contento. Hoy es un día muy bueno. Anoche nos desvelamos un poquito haciendo esto, pero yo le pedí al Señor, dame una palabra que salga de tu corazón, una palabra que llegue al corazón de tus hijos. Creo que valió la pena, estoy seguro. Así que dispón tu corazón para escuchar el mensaje de este domingo. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y le voy a dar lectura del verso 17 al verso 25. Dice así la palabra de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobación delante de Dios. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dile al que está a tu lado, ya fuiste rescatado y ya fuiste sanado. 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Pedro, un hombre de un carácter tan difícil, yo casi estoy seguro que no sabía ni escribir. Yo creo que esta carta se la dictó a Juanito o a Marcos, y Marcos le escribió. Pedro era un hombre iletrado. ¿Cómo ponerte este ejemplo ahora? Y anoche estuve pensando y de pronto vino a mi mente, fíjate bien, un cuento que te lo voy a contar. Una ocasión, en unas montañas muy altas, iban caminando por una veredita dos cabras. A un lado estaba el precipicio a más de 1000 metros de altura. Por el otro lado el risco era como un muro. Y la vereda era tan estrecha que no cabían dos personas. Entonces, era imposible que alguna cabra se diera la vuelta para atrás y se regresara. Se caía, definitivamente se caía. ¿Qué iban a hacer para poder pasar? Finalmente, una cabra se hincó, se echó en el suelo, literal, y se puso lo más planita en la vereda, en el risco,
para que la otra cabra pudiera pasar sin caerse al precipicio. Y así pasó la cabra. Cuando pasó la cabra, entonces la otra cabra se levantó y siguió su camino. Si no se hubiera arrodillado aquella cabra y se hubiera puesto en el suelo para que la otra cabra pudiera pasar encima de ella, no hubieran pasado ninguna de las dos. Y no había manera de echarse la vuelta para atrás. Entonces, y en cierto sentido, eso es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. En cierto sentido, Él sabía que tú y yo, por el camino que íbamos, un camino de pecado y de perdición, no podíamos llegar al cielo. Y Él, con toda humildad, con toda sencillez, con gusto, lleno de amor, se tendió en el suelo para que tú y yo pudiéramos pasar por encima de Él y no caer al precipicio. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque nos vio atrapados en nuestros delitos y pecados. Estábamos atrapados y destinados al juicio eterno. Él en ti y en mí no vio ninguna posibilidad de que tú y yo nos pudiéramos salvar por nosotros mismos. Él lo sabía. Y Él vino como humano, en forma de siervo, dobló su rodilla, se humilló a sí mismo y permitió que tú y yo pasáramos por encima de Él. Y estuve meditando, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Yo lo hubiera hecho? No. Pero ese es el Dios que tenemos, ese es el Jesucristo que nos ama, el que dio su vida. Y tiene mucho sentido cuando tú lees Isaías 53. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Llegó a morir por la humanidad pecadora y nos dejó caminar por encima de Él. Y Él sabe cuando nos equivocamos, sabe cuando estamos haciendo las cosas mal. Sin embargo, como todo un caballero, nos cubre, nos protege, no nos acusa. Él siempre, dice la palabra, que siempre está intercediendo por ti y por mí delante de Dios. El acusador está de un lado acusándonos y Jesús está por otro lado en el trono de la gracia intercediendo por ti y por mí día y noche. Y diario extendiendo su gracia, sus brazos, su misericordia hacia un pueblo que muchas veces nosotros, aunque lo sabemos, no caminamos como Él quisiera que camináramos. Muchas veces dejamos mucho que desear. Los afanes del mundo nos ganan. Los problemas del mundo nos atraen. Se nos olvida que en Él está a toda necesidad, a cualquier necesidad. Luego enseguida, Él nos permite experimentar el perdón y recibir la vida eterna. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gracia de Dios. Y mucha gente así vive en el mundo, fuera de la gracia, en total desgracia. Siempre cuando no es una cosa es otra, y siempre con problemas de salud, económicos, financieros, sociales, etc.
y pocos llegan a Cristo y son agradecidos con Cristo por el cambio de vida que les ha dado. Si yo no hubiera conocido a Cristo, posiblemente ahorita no estaría aquí. Posiblemente ya estaría en el panteón, con toda seguridad. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Tuvo misericordia de mí. Yo no la merecía porque era un vil pecador. Sin embargo, Él llegó a mi vida y me dio una oportunidad de cambiar mi vida. Fíjate bien, dice Pablo, Filipenses 2, versos 5 al 8, no sé si lo vayan a poner en la pantalla. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muchas veces la gente cuando se humilla creemos que es un síntoma de debilidad, es falta de hombría. No. Cuando el hombre se humilla a sí mismo por la causa de Jesucristo, es una muestra de madurez y es una muestra de crecimiento. Es una muestra de que sus sentidos los ha ejercitado para la piedad y está preparado para ser usado por Dios. Eso es. Pedro puso, con la cita anterior que te di, Pedro pone a Cristo como ejemplo de humildad. ¿Y sabes una cosa, iglesia? Ese es el parámetro, esa es la medida para ti y para mí. Porque cuando pones en práctica esos ejemplos, entonces estás listo para recibir todas las bendiciones que vienen en la palabra de Dios. Cuando nos maltratan por causa de Cristo, debemos aprender a ser lo suficientemente humildes como para que los demás pasen por encima de nosotros. Así de simple, así de sencillo. Jesucristo le dejó la causa a Dios, al que puede juzgar las cosas. Él no profirió palabra alguna en contra. Él no se quejó. Simplemente sufrió en silencio tu culpa y mi culpa. Y te digo, esto no es señal de debilidad. Es al contrario, es señal de fortaleza y de verdadera humildad. Y muchas veces vamos por el mundo batallando, creyendo que ya Dios nos olvidó. Ahorita en la mañana Dios estaba vertiendo de una copa de aceite en algunos de ustedes. Y Dios me decía, el vino bueno ya viene. Mucha gente está seca, tiene problemas, sí. Pero estamos orando y estamos confiando en lo que Dios dice. Aunque te parezca ridículo, pero yo no me muevo muchas cosas o muchas veces por lo que veo. Me muevo por lo que Dios me está hablando. Sé que es difícil porque hay cosas que no se ven, pero tenemos que aprender a caminar en fe, creyéndole a Dios. Así se movía Pablo. Pablo entraba en oración, Dios le comunicaba algo o le explicaba algo, y Pablo caminaba sin ver y decían, ese señor está loco. No. Por eso Pablo escribió.
Cuando tu fortaleza deja de ser Cristo, vienen los problemas, viene la sequía. Cuando Cristo Jesús deja de ser tu principal fortaleza y tu principal visión, tu alma se empieza a secar. Jesús dice, separado de mí no vas a poder hacer nada. Y sin embargo, muchas veces se nos hace fácil separarme un poquito del camino. Pero la palabra nos enseña y nos dice que separado de Cristo no podemos hacer nada. Te recuerdo que somos creación de Dios y ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios es porque tenemos un Padre. Y ese Padre se encarga de darnos nuestro alimento y lo que necesitamos a cada momento, a cada instante. Y muchas veces no lo vemos. Le atribuimos a mi habilidad, le atribuimos a que como tengo un negocio, tengo dinero, estoy bien por eso. No, todo viene de la mano de Dios. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te quiero hacer una pregunta. Dice el verso 6 que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios ni se aferró. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros muchas veces nos aferramos a algo vano, a algo que no tiene valor, a algo que no es eterno? Mira, la belleza pasa. El dinero un día se acaba. La salud un día se acaba. Cuando estás joven, cuidado. En los hombres, simplemente te voy a poner un ejemplo. Cuando estás joven tienes estómago de lavadero, pero nomás te haces viejo y el estómago hace cuenta de lavadora. Te salieron arrugas, canas, gallos, patas de gallo, patas de guajolote, quedas calvo, en vez de crecer para arriba, empiezas a crecer para abajo. ¿Dónde quedó la belleza? ¿Dónde quedó aquello que era tu fuerte? Todo pasa. ¿Sabes una cosa? Lo único que no pasa y lo único que no cambia es la presencia de Dios en tu vida. Porque aún en la vejez dice, vas a estar fuerte, darás fruto, estarás vigoroso. Y es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Entonces, todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Él es el que lleva la carga de nosotros. Tú no estás diseñado para llevar cargas. Tú fuiste diseñado, iglesia, para que en la mañana dobles tu rodilla con toda humildad y agradecimiento a Dios y le des gracias por lo que te va a dar en ese día. Y si hay alguna carga, si hay alguna cosa que te esté causando alguna molestia, ponerla en su altar y decirle, Padre, aquí te entrego, este es mi problema, esta es mi carga. Y descansar. Deja que tu papá arregle las cosas. ¿Cuándo has visto que un niño pequeño se preocupe porque no hay para comer, o no hay para pagar la colegiatura, o no hay para qué? ¿Cuándo has visto que ande preocupado un niño? Desde que se levanta hasta en la noche es jugar, comer, pedir y descansar a gusto. Y no se preocupan de nada, no padecen de estrés. Y nosotros todo el día nos estamos comiendo las uñas con temor. Híjole, ya se me va a acabar el billete que tenía ahí guardado, ya la alacena está vacía. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir? ¿Para qué te preocupas? ¿O no tienes papá? Que se preocupen los que no tienen papá.
Amén. Fíjate bien, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es puesto ante nosotros para que nosotros lo imitemos en todo, en lo más que podamos. Ese es el parámetro, esa es la estatura del varón perfecto. Claro, somos humanos, nos equivocamos, somos carne, pero en todo lo posible tenemos que renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. Tenemos que estarnos renovando día a día. Hay gente que le dicen, ay, qué gordo estás, o ay, qué gorda estás, y se entran en depresión porque están gordos. A mí si me dicen que estoy gordo, pues gloria a Dios, qué bueno. Puedo aguantar un ayuno de muchos días. Los flaquitos no. ¿Por qué nos entristecemos a veces por lo que la gente nos dice? Todo el tiempo debemos parecernos a Jesús en su vida si deseamos los beneficios de su muerte. Fíjate bien, otra vez. No puedo tomar los beneficios de su muerte, las promesas de su muerte, si no aprendo a vivir agradecido con la vida que Él tuvo aquí en este mundo. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque todas las promesas que vienen en Isaías 53 son tuyas siempre y cuando tú vivas en esta vida tratando de parecerte a Jesús, obedeciéndolo en todo. Y entonces cuando vives en Cristo Jesús, todas las bendiciones son sí y son amén. Sencillo, sencillo. Fíjate en las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Siendo en la forma de Dios, participó de la naturaleza divina, como el eterno unigénito Hijo de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí estaba Jesús desde el principio. Su naturaleza humana, en ella hizo todo lo que nosotros hacemos, a excepción del pecado. Él no pecó. Él fue un hombre como tú y como yo, pero participaba de la naturaleza divina de su Padre. Como hombre se mantuvo sin pecar. Tú y yo es imposible, quizás. Hay tantas cosas, pero nada es imposible. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo quiero las bendiciones que Jesús tiene para mi vida, tengo que tratar de imitar la vida de Cristo aquí en la tierra. En todos los sentidos. Buscar esa estatura que me permita llegar al varón perfecto. Amén. Te comento los dos estados de Cristo, el de su humillación y el de su exaltación. Cristo no solo asumió la semejanza y la forma del hombre, sino tomó la forma de hombre y buscó ser el más humilde de los hombres. Y fíjate bien, no nació en un palacio, no nació siendo hijo de reyes. Buscó la forma de enseñarnos la humildad hasta en la forma como nació, el lugar donde nació, los padres que escogió para nacer. Y nunca renegó. Aún sus padres siendo ignorantes porque no tenían el conocimiento que él tenía, 30 años que vivió en casa con ellos, fue de bendición. Fue un hombre irreprensible, irreprochable. No dio motivo para que un día le castigaran o le corrigieran algo.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar hacer. Porque cuando lo hacemos, entonces sí, cuando yo leo Isaías 53 y dice que por su llaga yo fui curado, yo puedo decir, Señor, tu palabra dice que tu llaga me curó y en este momento me introduzco en tu llaga y declaro sanidad en mi vida, en tu nombre. Amén. ¿Y sabes qué va a pasar? Las cosas van a suceder. Así de simple. Todo el mundo tiene que rendirle homenaje solemne al nombre de Cristo Jesús. No solo al sonido de la palabra, sino a la autoridad de su nombre. A la autoridad de su nombre. Confesar que Jesucristo es el Señor es para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánta gente confiesa y le da gloria a Dios? ¿Sabes que te platicaba la semana pasada? O no recuerdo cuándo te lo platicaba. Hubo un malentendido y de pronto a mi tarjeta me dieron la rasurada y cuando la veo, que no tiene nada. Y fui al banco y cosa increíble. Me atendieron bien y por teléfono. Y en ese momento me dijo la señorita, dice, no se preocupe, ya está su dinero en su cuenta otra vez. Abrí el celular, abrí la tarjeta y vi, y sí, ya me regresaron el dinero. ¿Sabes qué hice cuando llegué a tu casa, que es, bueno, mi casa que es la tuya? Ahí en mi agenda le puse, gracias, gloria a ti, Señor Jesús. Con letras grandes, para que no se me olvide que ese día Dios actuó a mi favor. La palabra de Dios dice que sus hijos jamás serán avergonzados. Así dice su palabra. Su palabra dice que Jesús es nuestro abogado, que Él está intercediendo por nosotros día y noche. Entonces, cuando tú empiezas a caminar y empiezas a reclamar esas promesas, las promesas se cumplen, porque es una promesa de Dios. Él lo prometió, Él dijo, y a nosotros solamente nos toca descansar en sus promesas. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:23, dice, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjate bien, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que puedas vivir imitando y obedeciendo a Jesús? ¿Cuánto lo amas? Si lo amas, ¿sabes una cosa? El verdadero amor nos hace echar todo al pasado y abrir la mente y el corazón a lo nuevo que nos están ofreciendo. Dice la palabra en Mateo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando buenas perlas encontró una y enseguida fue, vendió todo lo que tenía para comprar esa perla y todo lo demás lo dejó. Yo he dejado muchas cosas por el camino, sé que todavía tengo que dejar muchas más y no hay día que no le pregunte a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cada día sé que estamos muriendo a nosotros mismos. Es un proceso. Ya no tengo 40, ni 50, ni 60. El tiempo se está yendo. Como humano estoy sufriendo la oxidación del tiempo.
pero cada día me esmero en seguir los pasos de Jesús. Hay una cita que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, creo, verso 4, no recuerdo exactamente, que dice la palabra que Jesús nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas nosotros llegáramos a ser participantes de su naturaleza divina. Es una promesa que siempre la he guardado en mi corazón. Y créeme que en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, me pongo a cuentas con Él y le reclamo esa promesa. Y Dios ha obrado con este pobre siervo. Dios ha obrado. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios es inalcanzable. Tú y yo podemos mentirnos, podemos equivocarnos, podemos prometer una cosa o algo y fallar. Pero Dios no falla. Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él habló, lo que Él estipuló, lo que Él nos dejó por escrito, Él lo va a cumplir. Amén. Quiero cerrar con esta pregunta, iglesia, y llévatela en tu corazón. ¿Cuánto amamos a Jesús para obedecerlo como al Hijo de Dios? Anoche que estaba escribiendo esto, me vino a la mente ese cuento de las dos cabras en el risco. Y yo decía, Señor, ¿por qué pones ese cuento? Una cabra, por amor a la vida de la otra persona, se arrodilló y se puso de tapete para que pasara por encima y no se cayera, para que preservara la vida. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a servirle de tapete a nuestros hermanos, a nuestra familia, al vecino que no conoce a Cristo? ¿Cuánto amo a Jesús como para decirle, Señor, en tu nombre y por tu nombre, y porque tú me amaste así de esa manera, yo lo voy a amar de esa misma manera? ¿Cuánto? Cierra tus ojos, ponte de pie.